Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 23 de enero del año 2025. En este momento arrancamos con En Conexión. Y para el día de hoy tenemos un programa por demás cargado, interesante y atractivo. Hoy, 23 de enero, es el día de San Ildefonso, Santa Emerenciana, San Severiano, San Maimbodo y San Amacio. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna que continúa menguando en Escorpio, luna de misterios, luna de brujos, luna de secretos, luna de bajas pasiones, violencias, venganzas, sexo, en fin. También es la luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirve. Tenemos hoy jueves 23 de enero, estamos cumpliendo en las efemérides del día de hoy. El 23 de enero de 1571 se fundó la Bolsa de Londres. La Royal Exchange es la bolsa de valores más antigua del planeta y sigue teniendo una importancia capital. El 23 de enero de 1903 en Colombia nació Jorge Eliezer Gaitán. Su asesinato en abril del año 48 del siglo pasado desató lo que se conoció como el Bogotazo. El 23 de enero de 1958, después de 2 días de huelga nacional en Venezuela, un movimiento cívico-militar derriba a el dictador Marcos Pérez Jiménez y restablece la democracia venezolana. Al año siguiente, el 23 de enero de 1959, Fidel Castro visita Venezuela y se reúne con el presidente Rómulo Betancourt. Y el 23 de enero del año 1961 se aprobó la Constitución de Venezuela, la más longeva, hasta que Hugo Chávez decidió acabar con ella, dizque porque estaba moribunda. El 23 de enero de 1989, a los 85 años, falleció Salvador Dalí. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar aquí en Broward, en Florida, con Asdrúbal Ayar, destacado dirigente político, jurista. Con él vamos a contextualizar la importancia del 23 de enero a la fecha de hoy. ¿Qué podemos decir? 67 años después. En Boston vamos a conversar con el abogado Julio Enríquez. Él es abogado experto en temas migratorios. ¿Cuál es la situación de los inmigrantes ahora que se han aplicado las nuevas medidas de Donald Trump, especialmente en la frontera? Y no estamos hablando de los ilegales, estamos hablando de aquellos legales que habían adelantado trámites y gestiones y han quedado de repente en el aire. En Caracas vamos a conversar con María Constanza Cipriani. La doctora Cipriani es la esposa de Perkins Rocha. Perkins Rocha ya tiene 5 meses preso político de la dictadura de Maduro, y en esos 5 meses ella no ha podido verlo, no ha podido ni siquiera tener un contacto telefónico con él. El foro de hoy lo vamos a dedicar a la empatía política. Sabemos lo que es la empatía en las relaciones humanas, pero ¿por qué es importante que también haya empatía en las relaciones políticas, en el juego político de una sociedad? ¿Y qué pasa cuando no hay empatía? Viene entonces la polarización. Esto lo vamos a abordar con 2 destacados académicos, el doctor Pedro José García Sánchez, profesor de la Universidad de París-Nanterre, en París obviamente, y el profesor Daniel Pedreira de la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. Con el analista político Eric Fajardo en Virginia, vamos a hablar de esa política de zig-zag que está teniendo Estados Unidos en sus relaciones internacionales. Entro en el Acuerdo de París, salgo del Acuerdo de París. Entro en la Organización Mundial de la Salud, salgo de la Organización Mundial de la Salud. Apruebo esto, no apruebo esto, en fin. ¿Qué representa eso para Estados Unidos y qué representa eso
para la comunidad internacional, habida cuenta de la importancia en el planeta de Estados Unidos. Se está llevando adelante el Foro Económico de Davos y Verónica Ruiz del Viso, de los Young Global Leaders, está allí presente y nos va a dar un testimonio importante de cómo ha avanzado el Foro de Davos. Hoy intervino Jorge Milei con un discurso vehemente, como le caracteriza, y se espera que hoy, a las 5 de la tarde, hora suiza, son 6 horas más que nosotros aquí en el este, se dirija de manera telemática el presidente Donald Trump. Y vamos a cerrar con el amigo Roberto Weil, quien presenta un calendario con sus caricaturas. Calendario de Arepa con Weil. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 23 de enero del año 2025. El editorial con César Miguel Rondón. La fecha de hoy la vemos con una suerte de nostalgia. Es una fecha que hemos de celebrar, pero la celebración se nos vuelve algo melancólica. Hablo de los venezolanos y de los venezolanos que creen en la democracia. Los venezolanos demócratas. Claro, decir demócrata en Estados Unidos va usted a pensar que es que estoy hablando de los militantes de ese partido. No. Estoy hablando de la gente que cree en la democracia. A efectos venezolanos es un concepto más amplio. Derrocada la tiranía. Así decía la edición especial extra que publicó el Diario Nacional en aquella mañana del 23 de enero de 1958. Ese día temprano despegó el avión La Vaca Sagrada, el avión de Marcos Pérez Jiménez, donde huía el dictador, llevando a su familia y llevando unas maletas que se decía iban cargadas de dólares. Esa edición especial del diario El Nacional decía en grande: derrocada la tiranía, una junta militar asumió el poder. La preside el contraalmirante Wolfgang Larrazábal. Y estaba la fotografía del contraalmirante Wolfgang Larrazábal y de los otros integrantes de esa junta militar. Ni desórdenes ni violencias se destacaba también. El pueblo pide, : libertad de los presos políticos, el regreso de los exiliados y absoluta libertad de prensa. Cuando digo que vemos esto con cierta melancolía, es porque, en efecto, luego de más de un cuarto de siglo de esta tragedia de la Revolución Bolivariana, deseamos mucho un titular como este. Se ha intentado todo, se ha intentado el ejercicio democrático, el ejercicio electoral, y el 28 de julio del 2024 la oposición democrática ganó abrumadoramente, derrotó a la tiranía, pero allí está la tiranía y uno por supuesto desea que venga un titular de este tenor. ¿Se derrocará esta tiranía? Claro que sí. Hacemos una pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora a las 9:12 con las noticias del día de hoy. Un nuevo incendio forestal de rápida propagación en el sur de California ha provocado miles de evacuaciones. El incendio Hughes en Castaic, que afecta a los condados de Los Ángeles y Ventura, había quemado más de 10,000 acres y estaba contenido en un 14% hasta la madrugada de hoy, según CAL FIRE. No se ha informado de estructuras dañadas o destruidas, pero la amenaza de incendio sigue siendo crítica en la región. La comunidad no incorporada de Castaic está a unas 15 millas al noroeste de la ciudad de Santa Clarita y limita con el Bosque Nacional de Ángeles.
Aproximadamente 31,000 residentes de la zona están bajo órdenes de evacuación, mientras que 23,000 están bajo advertencias de evacuación. El presidente Donald Trump, en una entrevista realizada en Fox con Sean Hannity anoche, amenazó con retener la ayuda federal a California mientras trabaja para recuperarse de los devastadores incendios forestales. Cito: "No creo que debamos darle nada a California hasta que dejen que el agua fluya hacia abajo", fin de la cita. Así, Trump repitió una afirmación falsa de que el gobernador de California, Gavin Newsom, y otros funcionarios públicos se han negado a permitir que el agua de la parte norte del estado fluya hacia el sur, en el área de Los Ángeles. Los Ángeles no obtiene su agua de los sistemas del norte de California, tal como dijo Trump, y los expertos en agua han explicado repetidamente que la escala y la gravedad de los incendios del sur de California no fueron causados por embalses vacíos o la falta de agua que fluye desde el norte de California. Retener la ayuda o hacerla condicional sería un cambio significativo en la práctica estándar de cómo el gobierno federal responde a desastres naturales en los estados. Las carreteras heladas están creando condiciones peligrosas en toda la costa del Golfo, después de que una enorme tormenta invernal ayer dejara nevadas históricas en varios estados. La tormenta y su frío brutal afectaron 2,400 kilómetros del sur profundo, matando al menos a 11 personas y causando interrupciones generalizadas en los viajes, incluidos automovilistas varados y miles de vuelos cancelados. La administración Trump ha ordenado a los fiscales federales que investiguen penalmente a los funcionarios estatales y locales que intenten resistir sus esfuerzos de control de inmigración, según un memorando del Departamento de Justicia. Y se ha ordenado el envío de miles de tropas estadounidenses adicionales en servicio activo a la frontera sur con México apenas 2 días después de que el presidente Trump dictaminara que el ejército intensificará su presencia allí. Ya hay aproximadamente 2,200 fuerzas en servicio activo en la frontera como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Norte, la misión fronteriza del Comando Norte de Estados Unidos con sede en El Paso, Texas. La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender el sistema CBP-1 de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza para solicitudes de asilo eleva los peligros que enfrentan los migrantes en México, según denunció ayer la ONG Médicos Sin Frontera. En un comunicado, la organización denunció que el cierre de esta herramienta, que permitía gestionar solicitudes legales de asilo en puertos de entrada estadounidenses y en el sur de México, ha dejado a cientos de miles de personas en una situación de incertidumbre, aún en una ruta donde la violencia es extrema. Ayer la Cámara de Representantes aprobó una versión enmendada de la ley Laken-Riley, con una votación de 263 a 156, preparando el terreno para una importante reforma migratoria al comienzo de la segunda administración del presidente Trump. 46 demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor del proyecto de ley. Que se esperaba se aprobara 2 semanas después de su aprobación inicial en el Senado, pasará ahora directamente al escritorio de Donald Trump y simbólicamente se convertirá en la primera medida que firma como ley en su segunda administración. Esta medida actualizada, que fue aprobada por el Senado con cierto apoyo demócrata el día martes, requiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detenga a los inmigrantes indocumentados sospechosos de delitos menores, incluido el hurto en tiendas. También otorga poder a los fiscales generales para demandar al gobierno federal si pueden demostrar que sus estados están siendo perjudicados por la falta de implementación de políticas nacionales de inmigración, y permite a los estados demandar al Departamento de Seguridad Nacional por los daños causados a los ciudadanos supuestamente debido a la inmigración ilegal. El nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo ayer una videollamada con Edmundo González Urrutia y con María Corina Machado. En la conversación, González y Machado expresaron a Rubio la fuerza y la determinación de los venezolanos en avanzar para lograr la libertad de nuestro país y el retorno a la democracia, cita textual. Agradecieron al jefe de la diplomacia
americana por la excelente conversación sostenida apenas 24 horas después de asumir el cargo. Este gesto demuestra la prioridad que Venezuela tiene en su agenda y su compromiso con nuestra lucha por la libertad, dijo textualmente González Urrutia. Durante la llamada, Rubio reafirmó su admiración por el pueblo venezolano y destacó la valentía y el espíritu democrático que hicieron posible el triunfo indiscutible del 28 de julio. También ratificó su disposición para trabajar en conjunto en este momento crucial para nuestra nación. Dijo González Urrutia, resaltó que el apoyo de Estados Unidos es un impulso clave para seguir avanzando hacia la Venezuela libre. María Corina Machado, por su parte, indicó que la llamada con Rubio refleja la importancia que tiene la situación de Venezuela y el bienestar de los venezolanos y de la región para la política exterior estadounidense. La transición a la democracia en Venezuela es crucial para la estabilidad regional y la seguridad de nuestro hemisferio. Sabemos que contamos con nuestros aliados estratégicos para lograrlo, dijo María Corina Machado. En otra información que viene desde Chile, el gobierno de Chile recurrirá a la Corte Penal Internacional si la investigación de la Fiscalía chilena confirma la participación del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, como autor intelectual en el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda. Así lo anunció la ministra del Interior de Chile, Carolina Toja, luego de que el fiscal nacional chileno Ángel Valencia confirmara que 3 testigos apuntan a que el régimen de Nicolás Maduro estaría detrás del secuestro y posterior homicidio del disidente venezolano. Y uno de ellos, que está protegido, señaló directamente a Diosdado Cabello como el que habría hecho el encargo y el pago. Un hombre de nacionalidad venezolana apodado El Turco fue capturado en Estados Unidos por ser uno de los cabecillas de la banda criminal transnacional Tren de Aragua. La información fue confirmada ayer por el jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía de Investigaciones de Chile, Hazel Barrientos. La Policía de Investigaciones y el Ministerio Público chilenos trabajan conjuntamente con Estados Unidos para llevar adelante la extradición a Chile, ya que alias El Turco está directamente vinculado a una serie de operaciones delictivas, secuestros con homicidio y tráfico de drogas en Chile. El periodista venezolano Roberto Justi falleció en el día de ayer. Roberto Justi tuvo una destacada trayectoria en medios como El Nacional, El Universal, Globovisión. Recibió 3 premios nacionales de periodismo. Su influencia abarcó importantes eventos de la década de los 90 y fue reconocido por su labor en televisión, en radio y en prensa. Cubrió para Venezuela los eventos de gran relevancia, como el derrumbe del Imperio Soviético, donde era corresponsal. Su legado literario y periodístico permanece como un testimonio de su compromiso con la verdad y con la profesión. Paz a su alma. El presidente Javier Milei habló hoy en el Foro Económico Mundial de Davos. Al inicio de su discurso, el mandatario sostuvo que Argentina es un ejemplo mundial y consideró que la ideología woke es un virus mental. El mandatario señaló que esa corriente de pensamiento es un cáncer que hay que extirpar. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Le doy ahora la bienvenida al programa al doctor Asdrúbal Aguiar, eminente jurista, ensayista político, y en la actualidad es el secretario general del Grupo IDEA, que reúne a 37 ex jefes de Estado de Hispanoamérica. Asdrúbal, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. De poder reencontrarte, mi querido César Miguel, y sobre todo la razón de la convocatoria. En el comentario editorial hace unos minutos dije que esta era una fecha que algunos, sobre todo los de esta generación, vemos con cierta melancolía, ¿no? Hay cierta nostalgia. Y las generaciones más jóvenes lo evocan
con una extraña añoranza porque, por ejemplo, le di un vistazo al extra que publicó el Nacional el 23 de enero del año 58, derrocada la dictadura, y decía, pues, un titular como ese es el que deseamos ver todos los venezolanos en la actualidad. Se ha hecho todo para un titular como ese, pero no, todavía no cae esta dictadura. Me gustaría una reflexión tuya, 67 años después de aquella heroica madrugada, como solían evocarla. César, yo quisiera utilizar una expresión que se la leí, por cierto, en relacionadas con el 23 de enero a Gabriel García Márquez, para que la traslademos a la situación venezolana de actualidad. Él decía, está el helado al sol. Y con eso manifestaba aquello que incluso las víctimas de la dictadura no veían con toda claridad. La caída de la dictadura fue también, esto no debemos olvidarlo, la consecuencia de un largo proceso, porque Venezuela, después de la gran dispersión del siglo XIX, encontró una suerte de muro de contención en la dictadura gomecista. Pero el 18 de octubre impidió la posibilidad de una reforma pausada hacia la democracia y se estableció una suerte, vamos a llamarlo, de dictadura de partido, a la que sucedió un golpe militar, el de Marcos Pérez Jiménez. Y esa experiencia fue la que llevó justamente a los constructores de nuestra República Civil de Partidos a entender que era llegada la hora de que cesase la hazaña caimita, así la llamaba Rómulo Betancourt, que tanto daño le había hecho a Venezuela a lo largo de su historia. Yo, en lo personal, del 23 de enero, César Miguel, tengo un recuerdo muy vívido. Yo tenía entre 9 a 10 años en aquel momento. Mi casa tenía una situación de alegría contenida pero lúgubre, porque mi padre estaba en la cárcel. Mi padre había pasado desde la cárcel modelo a la cárcel del obispo. Y en el momento en que ocurre el 23 de enero, yo lo que tengo en la memoria es un día muy luminoso, con muchas banderas, con mucha alegría, con muchos gritos. Había una suerte de situación espiritual que se había generado en el país, que por cierto, y esto lo llamaba Rómulo los intersticios de libertad, tuvo un amago durante el proceso de violencia que se vivió en el primer gobierno de Rómulo Betancourt, cuando en ese mismo escenario en donde yo me encontraba, un año después, escuchábamos simplemente los disparos de salva con los intentos de asalto del poder nuevamente por parte de la Fuerza Armada. Yo lo que diría, en suma, es que en el fondo la democracia es el proceso, es un proceso de construcción muy delicado, muy cuidadoso, que no resulta del asalto. Y creo que la gran enseñanza que nos dio 1959 y que debemos recoger hoy en día a la luz de la experiencia que vivimos bajo la conducción de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, es, número uno, que no hay posibilidad de libertad en escenarios de encono y de violencia. En segundo lugar, que no hay manera de construir la democracia sino a la luz de la verdad. Y esto implica ciertamente el abandonar ese tráfico de ilusiones que tanto nos hizo daño a lo largo del siglo XIX y en buena parte del siglo XX. La construcción de la democracia es una construcción muy exigente que necesita de lugar y necesita de tiempo. No es una cosa que se logra en 24 horas, pero lo cierto es que lo hemos venido alcanzando cuando uno revisa la ruta que ha conducido justamente al momento actual. Tengo, sí, del 23 de enero también otras 3 referencias interesantes. En primer lugar, se produjo, para que tuviese lugar la caída,
la reducción de las importaciones petroleras por parte de Estados Unidos. Ujú. En segundo lugar, una crítica muy directa de Pío XII contra el régimen de Pérez Jiménez, que luego replica en Caracas el arzobispo Monseñor Arias Blanco. Vallenilla Lán decía y se llenaba la boca diciendo: lo hice esperar hora y media en el despacho como una forma de protesta. Pero el proceso ya del 21 de enero, quienes lo conducían eran fundamentalmente los párrocos de la ciudad de Caracas. El padre Sarratú, que lo llevaron a la cárcel. El padre Álvarez, que sonaba las campanas de la pastora, como lo hacía Monseñor Carrillo desde la iglesia de Santa Teresa. Vale decir, fue un proceso que se fue construyendo progresivamente y en donde se conjugó, por una parte, el comportamiento de Estados Unidos de cara a la dictadura, el comportamiento del Vaticano, por el otro lado, y la quiebra dentro de las Fuerzas Armadas. El quiebre dentro de las Fuerzas Armadas que se inicia con la primera apelación que hace Rómulo Fernández ante Marcos Jiménez y le dice: es llegada la hora de que nos vayamos. Veo por esa tríada que has enunciado, Asdrúbal, que luego de la conversación de ayer de Marco Rubio con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, uno de los elementos se da. Falta el quiebre de la Fuerza Armada y falta que el Vaticano también se manifieste. Te agradezco inmensamente, Asdrúbal, que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy. Gracias, César. Un fuerte abrazo. Gracias. El doctor Asdrúbal Ayar desde Broward, aquí en Florida. Falta la ruptura militar y el Vaticano. Al Papa Francisco le han criticado mucho, pues, que no se ha manifestado con vehemencia y con firmeza frente a la circunstancia venezolana. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. La decisión del gobierno del presidente Trump de suspender el sistema CBP-1 de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza para solicitudes de asilo eleva los riesgos, los peligros que enfrentan los migrantes en México. Esto lo denunció la organización Médicos Sin Fronteras en un comunicado. Allí denuncian que el cierre de esta herramienta que permitía gestionar solicitudes legales de asilo en puertos de entrada estadounidenses y en el sur de México ha dejado a cientos de miles de personas en una situación de incertidumbre y acotan en una ruta donde la violencia es extrema. Atención, estamos hablando de migrantes legales que han cumplido con todo el proceso. ¿En qué situación quedan ellos? Vamos a consultar con un experto. Vamos a Boston, donde está el abogado de inmigración, Julio Enríquez. Julio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Por qué lanza este comunicado Médicos Sin Fronteras? ¿Qué les preocupa a ellos? Bueno, típicamente cuando se hacen críticas a la forma en la que las personas entran por la frontera para solicitar asilo, se indica que están violando la ley, porque brincan la cerca, cruzan el río sin autorización, y luego acá piden el asilo. Y CBP-1 era un mecanismo para evitar que la gente violase la ley. Permitía que las personas bajasen una aplicación, estando en México, solicitaran una cita, se presentaran en la cita, tomaran huellas, verificaran sus antecedentes criminales, verificaran que no eran un riesgo de seguridad, y luego en ese momento les permitían entrar a los Estados Unidos legalmente y solicitar asilo. Sin embargo, si la persona no podía mostrar que su asilo era válido, iba a tener una orden de deportación. No era que entraba y se podía quedar acá por el resto de su vida si no tenía un caso de asilo. Este era el mecanismo de CBP-1. Cuando eliminan esto, la consecuencia va a ser que volvemos al caos de que no existe un mecanismo para las personas que están huyendo, sobre todo de América Latina, tratando de protegerse de alguna situación de violencia. No tienen un mecanismo para solicitar asilo en Estados Unidos, salvo en muchas ocasiones cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Me llama la atención, ¿no? Dicho textualmente, esto nos lleva de nuevo al caos. Y se supone, al menos así era el discurso de campaña y el que ha mantenido el presidente Trump, que la frontera era un caos
y por eso él tenía que poner orden. Se entiende que se pone orden al eliminar CBP-1. ¿O estoy entendiendo mal, Julio? Mi impresión, CBP-1 generaba orden, y la eliminación aumenta el caos. ¿Qué ocurre? Durante 2024 se propuso una ley en el Congreso que permitía organizar cierta y de maneras muy estrictas la forma de lidiar con la migración en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Y fue la administración, fue Trump personalmente quien se opuso a que esa legislación ocurriese. Y el objetivo fundamentalmente era que el caos se mantuviera. Aparentemente el caos beneficia políticamente a la administración de Trump, porque les justifica acciones más extremas. Muy bien. En este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? Con todos los migrantes que hicieron los pasos legales. Esas personas ahora mismo no tienen un mecanismo para entrar a los Estados Unidos y solicitar asilo. Se quedan sin un proceso claro en México, sin ninguna instrucción de qué pueden hacer para poder entrar a los Estados Unidos. Las autoridades en México no les permiten acercarse a los puertos de entrada en Estados Unidos. Cuando por algún motivo pueden llegar a los puertos de entrada en Estados Unidos, las autoridades de Estados Unidos no les permiten la entrada, los regresan a México. Incluso si muchas personas que tratan de cruzar son regresadas por autoridades a México, lo cual no se supone que sea legal, ¿no? Pareciera que las mismas autoridades están violando la ley al obligar a alguien que ya está en territorio estadounidense regresar a México sin una orden, sin procesarlo, sin una solicitud de justificar de por qué esa persona está allí en territorio estadounidense. Entonces, lo que eso trae como consecuencia es un incentivo de que se trate de evadir a las autoridades. Es decir, la mayor cantidad de personas que en el pasado lo que hacían era que cruzaban la frontera y se entregaban a las autoridades o hacían su aplicación por CBP-1 y se presentaban a su cita, ahora van a tratar, si quieren solicitar asilo, si están huyendo y tienen miedo de regresar, tienen la opción de regresar a un lugar en el cual tienen miedo por sus vidas o cruzar por un lugar más hostil, por un lugar donde traten de evadir a las autoridades y por lo tanto se expongan a una cantidad enorme de peligros, no solamente ambientales, sino también de actores irregulares. Julio, dices, se viola la ley si están en Estados Unidos y los sacan, los devuelven a México. ¿Qué personas están en riesgo en este momento en Estados Unidos? ¿Qué migrantes están en riesgo de que los envíen fuera del país? Entiendo que hay una situación aguda en la frontera, pero ¿podría esto pasar en Boston, tan lejos de la frontera de México, por ejemplo? Bueno, creo que mucho de lo que funciona con las acciones ejecutivas y la retórica con relación a las deportaciones masivas es que genera mucho miedo y genera mucha desinformación y ambigüedad y una ausencia de claridad en qué es lo que va a ocurrir. Y mi impresión es que esto no es casual, esto es por diseño. Realmente, hasta ahora, para las personas que están en Boston, las personas que están en el resto del país, no han cambiado las cosas de manera significativa, por lo menos en este punto. Por lo tanto, quien está acá con una solicitud de asilo, con una solicitud de TPS o con un TPS aprobado, no tiene un cambio en su situación legal. En este momento no ha cambiado en lo absoluto su situación legal. Por lo tanto, el riesgo de deportación en el papel no pareciera haber aumentado. Ya. Ahora, la forma en la que las autoridades están actuando, la forma en la que se está coordinando para que autoridades locales, por ejemplo, policías municipales o estadales, tengan autoridades migratorias, eso va a aumentar las interacciones con oficiales que realmente no tienen preparación en migración y que posiblemente violen la ley. Las personas tienen ciertos derechos con relación a cuándo pueden ser deportados, y cuando un oficial de una policía municipal en cualquier municipio del país o de una policía estatal que no tiene entrenamiento en migración, porque no es un oficial de migración, le dan el derecho
de ejercer funciones migratorias, hay una posibilidad muy elevada de que ese funcionario vaya a violar la ley y termine violando, deteniendo a alguien que no tiene que detener o poniendo en un camino a la deportación a alguien que no tiene por qué estar, ¿no? Muy bien, el tiempo se nos acabó, Julio, pero tengo que preguntarte, ¿y en la situación del TPS en este momento cuál es? Hasta ahora, por lo menos para los venezolanos, el TPS se extendió hasta octubre de 2026 y es importante para, sobre todo a quienes se les vence hasta el 2 de abril de este año, tienen que renovar si no tienen, si ya tienen su aprobación y no han renovado. Por lo tanto, quien sea que tenga su vencimiento al 2 de abril, es importante renovarlo. El que lo tenga en septiembre lo tiene que renovar antes de septiembre. ¿Y no hay posibilidad de que el presidente Trump lo derogue? No sabemos. Esto es una acción que él intentó hacer en su primer gobierno y no le funcionó. Las cortes no le permitieron la derogación del TPS. Sin embargo, no tenemos una noción de cuál va a ser su actitud con relación a los TPS que fueron recientemente aprobados. Julio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación. Julio Enríquez es abogado de inmigración. Nos habló desde Boston. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. El 27 de agosto del 2024 fue secuestrado el abogado Perkins Rocha, del comando más cerrado, más allegado a María Corina Machado. Están por transcurrirse ya 5 meses de esa detención forzosa. Y en estos 5 meses su esposa, su familia, no ha podido tener contacto con él, ni siquiera telefónica. Vamos a hablar con ella, con la también abogada María Constanza Cipriani. María Constanza, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, licenciado Rondón. Usted siempre tan amable, solidario con la causa Venezuela. Mire, desde la última vez que hablamos, ¿ha habido algún tipo de mejoría en el caso de su esposo? Absolutamente no. Son 149 días de una detención incomunicada prolongada, de un aislamiento total, de la imposibilidad de nombrar defensa privada y sobre todo de recibir visita o al menos tener alguna comunicación telefónica, como usted bien ha dicho, con sus familiares o abogados. La situación empeora cada día porque cuando usted está detenido e incomunicado por periodos tan largos de tiempo, es una franca violación a sus derechos fundamentales, pero además es una manera de tortura. Y yo el otro día decía, si a mí me pones a elegir, yo prefiero que me den unos golpes y saber que mi mamá octogenaria está viva, que mis hijos que me necesitan están bien, que mi esposa está bien, y no que me mantengas 5 meses incomunicado. Es de verdad ese tipo de tortura que afecta el alma de la gente, que corroe la dignidad. Yo creo que no puede haber peor tortura que esa. A ver, ni siquiera una llamada telefónica. Eso ya habla de ese encono, de esa villanía. Absolutamente no. Y de ningún tipo de comunicación. A ver, y la última vez habíamos hablado del tema del abogado, que no le habían dado derecho, la posibilidad de tener su abogado. ¿Eso se ha mejorado? No, para nada. De hecho, ya el expediente, la causa ya no está en el tercero de control, ahora está en el primero de juicio, y cuando fuimos a consignar el escrito para nombrar la defensa privada, nos dijeron que no era por allí, no lo recibieron, que era en el helicoide, lo mismo de en agosto, y fuimos al helicoide, y en el helicoide, por supuesto, nos dijeron que no era por allí. Pedimos a la defensora pública que lo visitara ella, defensora pública puesta por el régimen. Sí. La defensora pública tampoco se le permitió el acceso. Ah, caramba. Y no ha tenido acceso a su médico de confianza, no ha tenido acceso a médicos de organismos internacionales a los cuales les hemos consignado los informes médicos de Perkins. Nadie lo ha visto. A ver, hablando del médico, recuerdo la última vez que hablamos, usted nos comentó que Perkins tiene una condición especial. ¿Qué nos puede
decir al respecto? ¿Tampoco ha habido ni siquiera alguna tensión en ese sentido? Bueno, no lo sé. No lo sé, yo no sé si él se siente mal, si él se siente bien, si lo han sacado en ambulancia, si allí ellos dicen afuera, porque toda esa información que yo doy en los medios es lo que yo escucho de otros familiares que sí pueden ingresar a la visita. Y entonces ellos dicen, no, sí, allá hay una, como le decíamos en los colegios, una enfermería, digamos. Ujú. Pero a mí no me consta. Yo no he pasado de algo que antes era una reja y ahora es un portón. Ahora se ve menos. Yo no he pasado de ahí. Ese es mi límite de acceso a mi marido. A ver, En el supuesto de que esté allí. En el ah, supuesto de que esté allí. Porque tampoco me consta. Cierto, yo ahí recojo ropa sucia y dejo comida. Pero hasta que él no me diga que esa ropa se la entregan o que esa comida la recibe, yo siempre digo que yo enlazo la incomunicación prolongada también uy, disculpe, no se preocupe, no se preocupe. Adelante. tuve un problema aquí, No, no, no. nuevamente, a la desaparición forzada, porque esa ropa me la pueden mandar a mí de cualquier otro centro de reclusión. Pero sí es la ropa de él, por lo menos. Es la ropa de él la que yo he llevado, pues. Ujú. A ver, ¿cómo? Es que me llama mucho la atención. Usted dice que va a un portón, ¿verdad? Antes iba a una reja que más o menos podía ver por la reja. Ahora va a un portón y ni siquiera puede ver. Exacto. ¿Cómo es su vida, María Constanza? ¿Cómo es su cotidianidad? Mi cotidianidad gira, digamos, de 24 horas, unas 12 son dedicadas a la causa de Perkins, que es la causa de Venezuela y la causa de todos los presos y prisioneros políticos. Y es una parte a trabajar porque yo tengo que trabajar. Nosotros no estamos becados por nadie, pues Mm, hay que producir para poder mantener la casa. Y descanso y me regalo pedacitos raticos de placer. Sí me los regalo. Yo cuando veo un partido de fútbol son 90 días, 90 minutos de placer para mí. ujú. Cuando hago mis ejercicios en la mañana, que los hago con música, eso es una hora de placer para mí. Y del resto pensar en Perkins. Pensar en Perkins y pensar en que estamos en la recta final, en la Ujú. parte más escabrosa, en que tenemos que mantenernos firmes, en que hay 3 pilares fundamentales en materia de derechos humanos, de los cuales yo trato de no salirme, que es la sanción a los responsables de esto. Por eso yo siempre insisto en acudir a las instancias nacionales a denunciar y documento mis denuncias en los organismos internacionales, porque la protección de los derechos humanos es un tema de justicia universal. De la sanción a los responsables, porque cuando esto pase, los responsables tienen que ser sancionados, tienen que pagar por el daño que han cometido al país. En la reparación del daño y en la garantía de no repetición. Y, Yo cada vez que pretendo y que me decaigo, digo, no, 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 ya va, porque estamos en la recta final. ujú. Sigue, porque aquí esto es como un restaurante donde nadie se va sin pagar la cuenta. Me gusta la imagen. Habló usted, María Constanza, de los responsables. Así es. ¿Quién ha decidido ese encono, esa furia contra Perkins? No lo sé, yo me imagino que todos aquellos en que escuchar la verdad les duele, porque Perkins simplemente dijo la verdad, escribió sobre la verdad, luchó por la verdad y yo sé que donde está, donde quiera que sea, sigue aportando su granito de arena en las muy limitadas posibilidades que me imagino que debe tener para que la verdad se siga escuchando. Bueno, María Constanza, estamos muy, muy pendientes de usted, de su familia, Muy agradecida. De Perkins, obviamente, y ojalá sus instantes de placer vayan más allá de los 90 minutos del juego reglamentario. De un partido de fútbol. Así es. Muchísimas gracias, César A Miguel, muy usted. amable. Cuente con nosotros Hasta para luego. lo que necesite, por favor. Gracias, muy amable. La señora María Constanza Cipriani
abogada, es la esposa de Perkins Rocha. Creo que su relato ha sido, realmente elocuente. 5 meses ya. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. Empatía. Pero empatía en política. ¿Qué es eso? O como diría el personaje aquel, ¿con qué se come eso? Esto es En Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. Leo lo siguiente. La empatía implica la capacidad de comprender y compartir las emociones, experiencias y perspectivas de los demás, incluso cuando difieren de las propias. Implica especialmente tender puentes entre diferentes maneras de ver el mundo, de entender la política, literalmente ponerse en los zapatos de la otra persona, hacerse cargo de sus miedos y de sus esperanzas. Más que seducir, se trata de comprender. No se puede pensar en lo que siente la otra persona sin ningún ápice de empatía. No se puede gobernar una sociedad a la que no se entiende, y ningún político debería hacerlo si no sabe ponerse en los zapatos de su ciudadanía, entender sus preocupaciones y sus necesidades. ¿Qué es la empatía en política? ¿Qué logramos si hay empatía en política? ¿Y qué perdemos? ¿Qué tenemos cuando no la hay? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Al otro lado del océano, en la ciudad de París, está el doctor Pedro José García Sánchez. Él es sociólogo, profesor investigador en la Universidad de París-Nanterre. Pedro José, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atender la invitación. Gracias a ti, César Miguel, y buenos días a toda tu audiencia. Y de este lado del océano, aquí en la propia ciudad de Miami, que parece más bien ahora Londres o Dublín de la neblina y el frío, está el profesor Daniel Pedreira. Él es profesor de Ciencias Políticas en FIU, la Universidad Internacional de la Florida. Daniel, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Invitación. Buenos días, Daniel, ahora sí te tenemos. Sí, buenos días. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es empatía en política? Vamos a comenzar con el doctor García Sánchez. Sí, César Miguel, mira, quizás para empezar lo mejor a hacer es que contextualicemos. Fíjate, tú dijiste ahorita comprender al otro, ponerse en los zapatos del otro. Mira, la empatía, si la descomponemos, vemos que está la apatía, que viene del patos, en griego, ¿de acuerdo? Está empatía, como hay simpatía, como hay apatía o antipatía, ¿de acuerdo? Y en griego, ese patos significa emoción, sentimiento, sufrimiento, conmoción. Fíjate que si nos vamos a, por ejemplo, a la poética de Aristóteles, que allá vamos allá, lo importante en la poética de Aristóteles era la repercusión en el ánimo del espectador, ¿ok? De esa tragedia. Pero entonces, es en ese momento en el que es importante, sobre todo en términos de su utilización en política, que abramos la focal, ¿ok? Que entendamos que el patos, de donde viene la empatía, para Aristóteles no hacía sino formar parte de la tríada de lo que él llamaba los principios de persuasión: el ethos, el patos y el logos, ¿ok? Y entonces el ethos y supone, de donde viene la ética, esa autoridad para poder persuadir, ¿ok? Tener conocimiento para poder persuadir. El logos, que es el otro término del que no estamos haciendo el foro hoy, bueno, cómo se emplea la lógica, cómo un orador puede hacer aparecer las cosas de una manera sólida, ¿ok? Para convencer. Y entonces, estamos en esta época que en ciencias sociales llamamos la época del giro sensible en las ciencias sociales, en la que a lo que se le da mayor relevancia es al patos, es a la empatía, es decir, cómo utilizar el sentimiento
la sensibilidad para hacer que haya un tipo de actitud u otra. ¿De acuerdo? Entonces, es a partir de esa especificación que no solo es etimológica, como verás, también es sociolingüística y es política, que podemos entender el uso hoy día del término de la empatía. Muy bien, esa referencia a la antigüedad, nada menos que Aristóteles, nos pone en muy buen camino. Me gustaría oír la aproximación que nos puede dar el doctor Daniel Pedreira aquí en Miami. Sí, bueno, la empatía política es muy fundamental para la política porque es una manera del político, especialmente el político electo, que depende del voto de la población, es la manera de conectar con ese electorado, con esas personas. Entonces, el político con más éxito, más exitoso, va a demostrar tener más empatía, aunque la empatía, cuando se habla de política, hay que cuestionar hasta qué punto es empatía genuina, como la conocemos, la empatía humana, que no diciendo esto no quiere decir que no exista, y hasta qué punto es un cálculo político para conseguir la elección, que bueno, el propósito de un oficial electo es salir electo, ¿no? Y buscar formas de salir electo. No creo que hay que escoger entre uno y otro. Yo creo que hay políticos que sí tienen empatía y que se postulan para cargos porque de verdad tienen una convicción y un sentimiento de tratar de, puede decirse, ayudar al prójimo, ayudar a personas que quizás están en una condición de donde vinieron ellos, si ellos vinieron de la pobreza, si vinieron de un origen humilde, si vinieron de un origen inmigrante. O sea que sí creo que hay un factor humano, pero en la política es muy difícil discernir entre el cálculo político y la empatía genuina. Interesantísimo lo que acaba de plantear el doctor Pedreira. ¿Cuándo le debo creer o no a un político? Porque a lo mejor está ese político que dice, como los viejos publicistas, los viejos vendedores de las llamadas jaboneras, hay que darle al público lo que el público quiere o lo que se supone que el público quiere. Yo voy a decir exactamente lo que la gente quiere que yo diga. Me gustaría tu opinión sobre este punto, Pedro José, por favor. Sí, mira, yo tengo una aproximación a esto que es una aproximación científica, ¿ok? Una aproximación politológica moralista no me parece la más adecuada. ¿Por qué? Porque, mira, de todos modos, tú lo dijiste en tu introducción, cualquiera que sea la forma, el objetivo es conocer mejor para sensibilizar más a los otros en relación a qué, a sus propios objetivos. Y para ellos, ¿qué son válidos? Inauguraciones, campañas presidenciales, conmemoraciones, fabricación de fake news o uso, el trending topic de Twitter, casi toda forma de semantización, es decir, la vehiculación de contenidos en una oportunidad puede transformarse en una herramienta para movilizar la empatía en política. De allí la importancia de los medios y de las redes sociales hoy día. Allí lo que me parece importante es establecer primero una distinción formal, ¿ok? Cuando se trata de monólogos, de oratorios, de discursos, eso es una manera de percibir cómo están utilizando la empatía. Y otra manera es cuando se trata de debates, de puestas a prueba, de diálogo, de confrontaciones. ¿Por qué? Porque justamente es a través de esta distinción formal que podemos generar puertas y ventanas para salir de la subjetividad pura, del solipsismo, de la manipulación, de la ideologización y del endoctrinamiento, en relación al cual todo político que quiera ejercer su oficio, que es aquel de administrar las realidades, va a tratar de llevar a sus futuros votantes, a sus electores hacia un lado. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso, me gustaría plantearle al doctor Pedreira, ¿qué pasa con aquellos políticos que
que no le dicen al público lo que el público quiere oír. Ya regresamos con este foro sobre la empatía política en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Continuamos nuestro foro sobre la empatía política. Le pregunto al doctor Daniel Pedreira de FIU. Por ejemplo, en la historia tenemos políticos importantes, Daniel, que no han dicho a la gente lo que la gente quiere oír. Le voy a citar dos ejemplos. Winston Churchill, cuando asume el cargo de primer ministro en plena guerra, y lejos de prometer la victoria, dice: aquí yo lo que les puedo ofrecer es sangre, sudor y lágrimas. La situación es muy difícil. Otro ejemplo, Rómulo Betancourt llega al poder luego de la dictadura de Pérez Jiménez. Hoy se cumplen 67 años de aquella caída, y al llegar al poder, pues mientras la gente esperaba que iban a venir maravillas, lo primero que hace es bajarle el sueldo a los empleados públicos y les dice: porque no hay dinero y tenemos que amarrarnos los pantalones. ¿Cómo funciona ese tipo de discursos en esto que estamos conversando sobre la empatía política? No, ese tipo de discurso es importante que se lleve a cabo con un buen manejo, buen conocimiento de las comunicaciones, no solo las comunicaciones formalmente, hablando de la prensa, los medios de comunicación, sino el estilo comunicativo del individuo. Mencionó a Winston Churchill, a Rómulo Betancourt, dos personas que tenían ese don de comunicar y tenían detrás también el aval del respeto de gran parte de la sociedad, como estadistas, y hay muchos otros ejemplos. O sea que es ese don de comunicarle al pueblo o a los votantes decisiones que son difíciles, pero que comunicarles y convencerlos de que a la larga esos son los pasos que, aunque duelan en el momento, tienen que realizarse. Pero muchas veces, quizás por falta de ese don comunicativo, hay muchos políticos que han arriesgado sus carreras políticas, incluso han terminado sus carreras políticas, no prometiendo, pero tratando de convencer a su electorado de medidas que se deben de tomar por el bien común, por el bien de la sociedad en ese momento, y que hay una contracorriente que no está de acuerdo, y en muchos casos pierden sus escaños en el Congreso, pierden las elecciones presidenciales, etcétera. O sea que yo creo que no es solo dar un mensaje austero, vamos a decir, a un electorado en algún momento, pero también el tener ese don de convencer, que bueno, se liga con la empatía, porque se puede ligar y se puede utilizar la comprensión de la situación que vive ese pueblo, ¿no? Para convencer. Le quiero plantear al doctor García Sánchez lo siguiente. Pedro José, el doctor Pedreira hace mención a cierta virtud, cierta condición comunicacional, ¿verdad?, del líder hacia su público, sean sus electores, sean su mera audiencia. Citaste la tríada aristotélica. Bien, hay constantes en la comunicación. Podríamos irnos desde Cicerón hasta el presente. En el presente, los elementos comunicacionales empiezan a tener un peso importantísimo a la hora de comunicar empáticamente o no un discurso político. Pero, ¿cuál es la constante que debe haber en ese discurso político para que sea realmente empático? Sí, mira, haciéndome esa pregunta me permites traer a colación un concepto que trabajamos en sociología que es sumamente importante
que viene de dos autores, un alemán, Alfred Schutz, y un norteamericano, Aaron Sicurel, que murió hace poco, el padre de la sociología cognitiva, que es el concepto de reciprocidad de perspectivas. ¿Ok? Tú, en tu introducción dijiste ponerse en las botas del otro. ¿Ok? Cuando uno habla en términos de reciprocidad de perspectivas, uno hace lo necesario para que la reciprocidad implique en ese posicionarse en el lugar del otro, pero sin dejar de asumir que eso es una ficción. ¿Ok? No es porque estamos haciendo el movimiento mental para ponernos en el lugar del otro que nos estamos poniendo en el lugar del otro. ¿De acuerdo? Eso es fundamental, eso es fundamental. Y mira, te lo voy a ilustrar con ejemplos muy vívidos para nosotros. Fíjate, hoy como tú sabes, y todos los venezolanos que son tus radioescuchas, estamos celebrando el 23 de enero, una fecha fundamental para los venezolanos de ayer, los de hoy y los de mañana. ¿De acuerdo? En el contexto nacional eso tiene sentido, pero para la buena parte de tus audioescuchas que no son venezolanos, esa fecha quizás no tenga sentido. ¿Por qué? Porque las fechas conmemorativas raramente se vuelven internacionales, salvo, lo sabemos, el 11 de septiembre del 2001, claro. Uno de las Torres, o el 7 de octubre del 2023 en Israel. A menos de que sean cuestiones comerciales, ¿ok? El Black Friday o Halloween, esas cosas, ¿ok? Pero para nosotros, los venezolanos, el 23 de enero es fundamental. Entonces, si tú recuerdas, en 1998, es decir, casi un año antes de la llegada al poder del chavismo gubernamental, el discurso de orden en el Congreso Nacional fue hecho por Luis Castro Leiva, uno de los intelectuales más meritorios que haya dado la tierra de Venezuela. Y en ese discurso de orden, ¿okay? De un intelectual en un congreso, ¿qué hizo él? Él hizo un ejercicio fundamental de reciprocidad de perspectivas, en el que además, cuando vemos ese discurso hoy día, 27 años después, nos damos cuenta que él estuvo anunciando todo lo que venía en términos trágicos para Venezuela en función de ese bolivarianismo malentendido y transformado en política. ¿De acuerdo? Entonces, tú hablaste de Churchill hace un momento, y yo pienso, con aquel Sangre, Sudor y Lágrimas, en la figura de María Corina Machado hoy día. ¿Recuerdas cuando María Corina hizo el año pasado esos recorridos en Venezuela, y que iba de pueblo en pueblo, no a prometer casas, no a hacer populismo, como la gran parte, el 90% de los políticos de hoy día? Ella fue a proponerle a la gente la sangre y el sudor y lágrimas que en Venezuela es necesario, es decir, trabajo, la vuelta de sus hijos al país y de los nietos, y libertad. Fíjate, allí hay una capacidad de convencimiento que buena parte de la sociología y de la politología se le han atribuido al carisma, ese carisma beberiano, pero que no es solamente eso. Hay una relación entre situaciones y contextos que es fundamental. Y gente como Luis Castro Leiva, en 1998, como María Corina Machado, en la época actual, lo han sabido no solamente representar, sino materializar. Quiero agradecerte, Pedro José, de verdad esta reflexión brillante, realmente. Muchísimas gracias al doctor Daniel Pedreira, profesor de Ciencias Políticas en FIU aquí en Miami. Muchas gracias, Daniel. Y muchísimas gracias al doctor Pedro José García Sánchez, de la Universidad de París, Nanterre, allá en París. Gracias, Pedro José. Muchas gracias, César Miguel. Au revoir. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.
Antes, al margen de las diferencias que existían entre demócratas y republicanos, los presidentes de cada uno de esos partidos mantenían una línea política internacional bastante pareja, por no decir coherente, ¿verdad? Estados Unidos era un solo criterio ante el mundo. En los tiempos que corren, en los últimos lustros, hemos vivido una suerte de zigzag, de un lado hacia el otro. Barack Obama se une al Acuerdo Climático de París en el 2016. En el 2017 Donald Trump nos saca del Acuerdo de París. En el 2021 Biden nos mete en el Acuerdo de París. Y ahora Donald Trump nos vuelve a sacar del Acuerdo de París. Cito el caso del Acuerdo de París, pero hay otros. Está la Organización Mundial de la Salud, está incluso la misma OTAN, que se crea con una fuerte influencia y necesidad de los Estados Unidos. ¿Qué le dice a Estados Unidos y sobre todo qué le dice al resto del mundo ese zigzag que estamos viviendo hoy por hoy? Vamos a conversar esto con el analista político Eric Fajardo. Vamos hasta Virginia. Eric, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, César Miguel? Estoy yo agradecido por la oportunidad. A ver, ¿a qué obedece este zigzag? Porque antes no lo veíamos. ¿Y qué le dice al mundo de Estados Unidos? Bueno, lo primero es que estamos ante la mayor evidencia de esto que tú llamas zigzag, de una batalla cultural que ha tenido lugar en los Estados Unidos en noviembre y cuyas secuelas todavía las vamos a ver, y yo siempre lo digo así. El mensaje de Trump fue claro el día de la posesión: hemos ganado una batalla, no la guerra. Tenemos el gobierno, no el poder. Y sí, coincido contigo, ha sido una pulseta de ida y de vuelta, a ver quién finalmente consolida su visión del mundo. Estamos en dos enfoques confrontados, irreconciliables, sobre lo que los Estados Unidos debe ser, lo que el Partido Demócrata de las últimas 3 décadas ha empezado a hacer, que es girarlo hacia una visión globalista, que yo entiendo que es neolengua para definir el viejo internacionalismo socialista de los 70s y 60s, y la otra visión, que es una visión neonacionalista conservadora, que está tratando de anclar los principios y fundamentos de Estados Unidos, no solo como país, sino como referencia geopolítica en el marco de la cultura occidental. Eso es, en resumen, lo que veo yo de contexto en respuesta a tu pregunta. Porque, por ejemplo, dos presidentes muy distintos, Jimmy Carter y Ronald Reagan, ¿verdad? Carter tuvo medidas drásticas. La Unión Soviética invade Afganistán, no vamos a las Olimpiadas de Moscú, por ejemplo. Pero había una cierta coherencia, ¿verdad? El mundo entendía que Estados Unidos era una nación medianamente coherente, cohesionada. Hoy por hoy no pareciera que es así, con esto que hemos, a beneficio de la conversación, llamado zigzag, ¿no? Lo podemos llamar de cualquier otra manera. Pero ¿por qué ocurre? ¿Qué nos está diciendo a los que vivimos aquí en Estados Unidos, Eric? Que hay sencillamente dos visiones que han estado presentes en la historia de la humanidad desde principios del siglo XIX y que hoy día se han manifestado en los Estados Unidos, que solía ser permeable, como tú lo dices, porque sobre todo creo que trascendía cualquier diferencia ideológica, si corresponde el término, no estoy seguro, revisando desde Weber hasta Tocqueville, que haya habido diferencias realmente ideológicas entre los partidos en Estados Unidos, pero cualquier diferencia de matiz en pensamiento estaba superada por el hecho de pertenecer a una nación, que era América, y tenía una doctrina muy permeable a los cambios políticos y a los cambios de gobierno por más o menos 110 años. El tema de fondo es que eso empezó a cambiar cuando precisamente Carter introdujo una fuerte influencia de un pensamiento más globalista dentro de los Estados Unidos. Fue Carter el que abrió, fue Carter el paradigma de esa sensación de que los Estados Unidos tienen que ceder espacios, desentenderse de situaciones geopolíticas en las que todo el resto del mundo está involucrado y en la que van a influir chinos y rusos independientemente de si está Estados Unidos, y finalmente de extender visiones como la eugénesis y además visiones más de corte del nuevo Partido Demócrata que hemos visto los últimos 15 años en los Estados Unidos. Hablemos del cambio climático, entrar y salir del Acuerdo de París. ¿A qué obedece realmente? Esa es una definición económica, porque un cambio de matriz energética, más allá de la lírica y de lo que vamos nosotros aquí decir en términos de poesía
humanista. Un cambio de matriz energética implica ricos que dejan de controlar un sector muy importante, quizá el más importante de la economía, y nuevos ricos que asoman y que se hacen cargo de lo que es la energía. Estoy pensando que hay un número importante de gente afiliada al Foro Económico Mundial, al Grupo de Davos, que es, por supuesto, la que está propulsando un cambio de matriz energética. El problema es qué tan real es el cambio de matriz energética y qué tan posible es, más allá de deseable, en el corto plazo, que es como lo han intentado hacer el globalismo, la izquierda norteamericana aliada al Foro de Davos. La realidad es que a pesar de lo que Obama haya pensado o intentado hacer y lo que trató de hacer Biden, un cambio de matriz energética no es un proceso violento que te resuelve la situación de quienes hoy dependen de los hidrocarburos, no para enriquecerse, sino para comer, para ir al trabajo, para sobrevivir, y que toma por lo menos unos 50 o 60 años, es lo que va a tomar. Los más optimistas dicen 30. Ese tiempo requiere una transición en la que no puedes simplemente dejar los carburantes fósiles y de repente cambiar la matriz energética de todo tu parque vehicular, porque te pasa lo que sucede en Alemania hoy día. A raíz de esa, yo diría, utopía de que es posible transicionar de los carburantes fósiles a la energía verde en 2 días, están ahora viviendo con carbón. Han pasado el anterior invierno viviendo con hulla, con carbón. Es decir, estamos frente a la realidad de que hay 2 organizaciones políticas en Estados Unidos, 2 visiones, la de Donald Trump y la del mundo globalista o la izquierda woke, que están confrontados en un tema serio. Ok, puede ser deseable la energía verde. Al lado de Trump está el dueño de los autos eléctricos más eficientes del planeta, los Teslas. Pero hay que tener la claridad de que esa transición lleva medio siglo al menos, quizá 40 o 30 años siendo optimistas. No vamos a cambiar hoy día la matriz energética, lo cual te hace enfocarte en el carbón, en los hidrocarburos como recurso estratégico inmediato, como recurso estratégico imprescindible. Y por supuesto el Acuerdo de París, por supuesto la visión del New Green Deal que han tenido los demócratas, es un intento de precipitar cosas a un costo social en la base de la sociedad norteamericana muy alto. Es un problema político y es un problema económico tal como lo has definido. Pero eso que de una manera muy ligera aquí se está definiendo como la izquierda, que tiene como muchos matices tan extraños, el movimiento woke, que precisamente recién esta mañana en el foro de Davos, el presidente Milei lo definió como un virus mental, con la vehemencia que caracteriza al presidente argentino. En rigor, no hay manera, pareciera, la visión que uno puede tener es que antes se gobernaba, fuesen demócratas o republicanos, más cerca de un cierto centro político. Y ahora se está gobernando desde extremos, con los peligros que supone todo movimiento centrífugo, ¿no? Me gustaría tu interpretación de esto. Sí, desde el principio he dicho que Donald Trump es una transición. Donald Trump no está abriendo una era en la que su branding va a ser por 40 años, igual que lo fue seguramente los Kirchner o antes de ellos en Bolivia, la izquierda, Evo Morales. No estamos hablando acá de la apertura de un branding personal. Creo que Donald Trump es la transición, es el mecanismo de una transición que siempre es dura. Y lo expectable es que cuando termine ese segundo término, del que ya no puede extenderse constitucionalmente, se encamine esto hacia un liderazgo, espero, conservador, que sea capaz de abrir el abanico para reacercar a las partes, repropender a las partes hacia lo que tú llamabas, ese diálogo, esa conversación que es transversal a cualquier definición o autodefinición o autoidentificación política. ¿Por qué es importante esto? Porque yo creo que la amenaza real de los Estados Unidos en este momento no es ni China, ni el WOC, ni el Foro de Davos, es la posibilidad de que las visiones confrontadas se perpetúen, se extiendan. Y yo creo que en el Partido Demócrata, como tú bien lo has señalado, hay una batalla. La política es siempre campo cultural, es campo político, como decía Bourdieu. Somos un campo de confrontación y el Partido Demócrata en este momento está pulseteando entre esta visión extrema que ha sido hegemónica los últimos 15, 20 años, el WOC, y todavía los demócratas clásicos, los demócratas estándar que están tratando de recuperar su partido. Ahí está Tulsi Gabbard y ahí está también el senador Kennedy. Es una reacción de un partido dentro del cual también hay pulsiones y tensiones internas. Eric, muchas gracias por estos minutos en esta mañana. Y yo soy el agradecido. Un gusto, César Miguel, como siempre. Eric Fajardo, desde Virginia. Ya regresamos.
Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. La conversación anterior hablamos del Foro Mundial de Davos allá en Suiza. Vamos entonces a Davos directamente. Y allí tenemos nada menos que la presencia de Verónica Ruiz del Viso. Querida Verónica, muy buenos días de este lado del océano. Muy buenas tardes allá en Suiza. Verónica, ahí está Verónica tratando de hacer contacto. Verónica es una destacadísima empresaria venezolana radicada aquí en el sur de Florida. ¿Me estás escuchando, Verónica? ¿Me escuchas? Ya te tengo en imagen, pero estás en mute. No te puedo oír. Ahora está buscando un sitio donde colocarse. La era inteligente está ya aquí. Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial en el Foro Mundial de Davos. Recordemos que el Foro Mundial de Davos reúne a dirigentes políticos de todo el mundo y reúne los principales capitales también de todo el mundo. Suele darse a comienzos del año. ¿Está ya Verónica? Recordemos, a propósito de efemérides venezolanas, cuando ocurre aquella asonada del 4 de febrero del año 92, Carlos Andrés Pérez no estaba en el país. Eso no lo sabía el golpista Hugo Chávez, que fue a atacar la casona y pues fue repelido por Blanca Rodríguez de Pérez. Pérez llegó en esa misma madrugada y venía del Foro Mundial de Davos. Ahora sí está con nosotros Verónica Ruiz del Viso. Verónica, muy buenos días. Hola, buenos días. Disculpen, es que estamos en movimientos entre zonas. Ya lo veo. Verónica, sí. ¿qué destacas de esta reunión del Foro Mundial de Davos de este año? Bueno, el Foro Económico Mundial este año se ha concentrado muchísimo en inteligencia artificial. Ha sido como aquí, bueno, los que están escuchando no pueden ver, pero ya lo verán en video. Estamos justo entrando a una de las salas. Lo que pasa es que hoy ha sido uno de los días con mayor presencia de los presidentes. De hecho, estuvo el presidente Javier Milei temprano a las 10 de la mañana, hora Suiza, Davos. Estuvo aquí presente. Y bueno, hubo una asistencia importante, a pesar de que el capítulo Latinoamérica no es lo más representativo en agenda. La agenda la ha tomado mucho el tema de inteligencia artificial aplicada en todas las industrias, del sector salud hasta la salud mental, pasando por el sector agrícola, la generación de nuevos productos, toda la tecnología de blockchain aplicada con inteligencia artificial. También hemos tenido unos encuentros muy, muy valiosos con CEOs de las compañías más destacadas para ver cómo están haciendo y asumiendo esta transformación digital. Por lo menos yo tuve la oportunidad de estar en un encuentro privado con el CEO de Microsoft y el CEO de PepsiCo, y también estuvo las cabezas más altas de FIFA, por ejemplo. En verdad, el encuentro de Davos, lo valioso es que nunca se ven en un mismo espacio todas estas personas. O sea, entre ellos mismos es muy valioso para un representante tanto de gobierno como el sector privado llegar aquí y poder resolver tantos temas en tan solo 4 días. O sea, pues compartir con muchos a la vez. También estuvimos ayer en una cena con el presidente Moreno de Panamá y la presidenta de Perú, que hicieron un encuentro también dirigido por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para hablar un poco sobre la región. Latinoamérica solo tuvo 2 espacios en agenda, pero allí estuve representando a Venezuela y ¡qué bien! Dato curioso, los venezolanos somos los que más nos atrevemos a levantar la mano y hacer preguntas, así que destacamos bastante como los que estábamos más curiosos sobre cómo la región obviamente percibe
tanto el tema de los venezolanos dentro y fuera de Venezuela. En este momento nos estamos entrando al encuentro con gente de gobierno que está subiendo ahora a Casa Blanca por parte del nuevo gobierno de Donald Trump, y seguramente se va a conectar en live streaming desde la Casa Blanca con Davos, pero parte de su comité ejecutivo también vino el día de hoy, así como Javier Milei, que tuvo la oportunidad de estar en la toma de gobierno de Donald Trump, pero también llegó aquí presencialmente. La participación de Milei fue bastante controversial, por buscar las palabras. No sé si César quieres que dé una opinión personal. Sí, puedes, por supuesto, aquí este programa es libre. Más de contarte, parte de la opinión que tengo de la alocución del presidente Milei es que siento que se desaprovechó el espacio para poder hablar sobre el impacto económico que ha tenido sus políticas, porque la verdad es que yo tuve la oportunidad de estar hace poco en Argentina con la Universidad de Itela y junto al Foro Económico Mundial, y además estuvimos también en Cancillería con el ministro de Relaciones Exteriores y conocimos también al ministro de Regulaciones en Argentina, y la verdad es que el cambio económico en Argentina lo ha sentido desde mis empleados que están allá hasta en los automercados, la estabilidad de los precios que no se veía desde hace muchos años. Y yo sentí que el espacio él lo iba a tomar para poder hablar y contrarrestar un poco lo que había sido el pasado político y en cuanto a decisiones económicas, pero y esto muy personalmente, el espacio completo lo utilizó para decir que había que pelear contra la agenda woke y o sea, me quedé un poco confundida porque yo entendía que esta segunda invitación, y era lo que se conversaba en los pasillos y entre las altas élites del foro, era como aprender del caso económico de Argentina para que otros países, aprovechando aquí que están los altos gobiernos, tanto de Perú, Colombia, Chile, están todos acá, pudieran ver las mejores prácticas que había tenido Argentina. Me pareció que se aprovechó completamente el espacio. Yo quedé completamente descorazonada. Sin embargo, no hay que dejar de reconocer que el gobierno argentino es el que ha acompañado muchísimo el proceso en Venezuela. Sí. ¿Y qué expectativas hay para la intervención del presidente Trump en breve, Verónica? Bueno, cuando lo vean en la grabación, aquí van a ver, estamos en una de esta es la única sala que es de este tamaño. Algo impresionante de Davos es que todos los encuentros son entre 30 a 60 personas. Mi hija se emocionaba muchísimo porque tuvo un encuentro con 20 personas con David Beckham, pero para el encuentro de hoy de Donald Trump hay mucha incertidumbre en la región. Acuérdense que aquí presencia tanto del presidente de Israel como también los países árabes. Está presente China, está el presidente Moreno está aquí, y acuérdense que Donald Trump hizo hace nada declaraciones sobre el canal de Panamá. Entonces, creo que la agenda de Estados Unidos de este año ha generado mucha incertidumbre sobre qué podría suceder. Por ejemplo, representantes de Greenland estaban acá como hablando un poco sobre las últimas declaraciones de Donald Trump sobre eso, y me llamó mucho la atención que uno dijo, bueno, hay que entenderlo. Él viene del real estate, entonces él está viendo cuáles son los pedazos del mundo que le parecerán que pueden ser productivos. Pero sí siento que la palabra para definirlo es incertidumbre. Hay un total, cualquier cosa puede pasar, esa es la palabra. Entonces, obviamente eso para la estabilidad de las relaciones y el intercambio que aquí, sobre todo en Davos, se genera para poder generar nuevas políticas públicas, para poder hacer nuevas inversiones. Sí. El otro día leí un tuit muy desafortunado de alguien de Venezuela diciendo que bueno, que este era un espacio de networking. Yo quiero aclarar que además de obviamente el espacio de networking, yo he visto aquí cerrarse acuerdos para que un país con otro genere una nueva relación de comercio, inversiones importantísimas que hizo Microsoft para Latinoamérica. O sea, no hay que subestimar el poder de Davos, y la verdad que lo que ha logrado el Foro Económico en cuanto a convocatoria, a pesar de que estaba la toma de gobierno de Estados Unidos, que yo pensé que podría afectar al encuentro de Davos, ha sido increíble. Verónica, muchas gracias por estos minutos en la jornada de hoy. Te felicito. Sí, disculpen que pensamos que íbamos a estar en un lugar más tranquilo, pero la agenda la marcó hoy el señor Trump y bueno, hubo que hacer cambios en la agenda. En fin, así es una raya más para un tigre. Ya regresamos en Conexión.
Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y el programa hoy lo vamos a cerrar con arepas, no unas, sino quizás sean 12. Calendario de arepa de Whale, esto es increíble. Vamos a hablar con nuestro muy querido y admirado amigo Roberto Whale. Roberto, buenos días. Buenos días, Miguel. César Miguel, gusto en verte. ¿Qué es este calendario con arepa, Roberto? Bueno, mira, este calendario es de La Real. Esta es una empresa venezolana que lleva haciendo arepas en Miami desde 1991 y me contactaron para hacer el calendario para 2025, y la idea de este calendario es, en un resumen, porque tiene que ser muy resumido obviamente, contar la historia y hablar sobre la arepa, y principalmente la historia, ¿no? Y yo creo que este calendario tiene que ver con ese debate, tal vez esa discusión a veces entre donde los venezolanos decimos que nosotros fuimos los que inventamos la arepa, ¿no? Que es una cosa un poco absurda, ¿no? Desde mi punto de vista, y parece que es así, pues. Y, a ver, estamos viéndolo en este momento en pantalla, la gente del maíz. Vas contando toda la historia de la arepa, ¿verdad? Con cada mes. Bueno, yo no soy un experto para nada en lo de la arepa. Yo obviamente sé hacer mis arepas, y es una parte fundamental. Bueno, no sé si es fundamental, pero una parte que le da mucha felicidad a mi vida, ¿no? Hacer mis arepas. Claro. No, pero la historia de la arepa la desarrollaron ellos. Ellos fueron la gente de La Real, que el dueño se llama Jair Rosenberg, y su equipo, ¿cómo se llama? Resumieron la historia, ¿no? de la arepa. Y prácticamente, o sea, en resumidas cuentas, comienzan desde la era prehispánica hasta la era industrial de ahorita, ¿no? Y nada, yo disfruté mucho haciendo los dibujos porque, claro, bueno, primero que me encanta dibujar cualquier tema que me pongan, y nada, me inspiré mucho en la parte de los primeros dibujos del calendario que salen los indígenas, pues los que habitaban Sudamérica y Centroamérica. Y nada, me gustó mucho, recordé mucho las imágenes de la película Apocalipto de Mel Gibson, que es una película que me encantó. Y después pasar de esa etapa selvática de culebras y monos y la gente sembrando maíz, a la parte industrial, como la industrialización bueno, hizo que ahorita la arepa no tengamos que moler el maíz. Y después terminamos con la parte, bueno, donde uno va a los automercados y cómo uno, ¿cómo se llama? Utiliza la arepa en la casa hoy en día, ¿no? Que prácticamente en Estados Unidos, o sea, la dinámica de nuestra vida en la ciudad es comprar el producto ya listo, ¿no? Sí. Prácticamente la arepa precocida, que lo que tienes que hacer es meterla en el horno y comértela, ¿no? Así es. ¿Y dónde podemos encontrar el calendario de la arepa, Roberto? Bueno, eso es una buena pregunta. Esto lo regalan. Me imagino que a los clientes de la Real. De La Real. A ver, yo creo que lo mejor es meterse en la página web de La Real, que es La Real, si no me equivoco, yo se los mandé por correo, pero es lareal.com. Y ahí te dice, por lo menos ahí puedes bajar el PDF. Y no sé si se puede, no sé si esto es de venta al público, eso en realidad no estoy tan seguro. Bueno, pero en todo caso, en lo que a ti respecta, magnífico trabajo, Roberto. Bueno, lo disfruté mucho siendo César Miguel, y me encanta que me hayas llamado para hablar sobre esto. Sí, y Mago estuvo contigo en el diseño del calendario, ¿no? Sí, por supuesto. Manuel González fue la persona que se encargó de hacer de armar con mis dibujos, armar el calendario, hacer el diseño. Pues. Magnífico, él es un gran diseñador, sí señor. Sí. Muy bien. Roberto, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel, por escucharme, y bueno, todo lo mejor para este año. Igual para ti. Roberto Whale, un gran caricaturista y artista plástico venezolano, y ya nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles,
César Miguel Rondón.